Bienvenidos al podcast de Psicología Estratégica. Un espacio dedicado a la psicología, a la salud y al desarrollo personal. En el episodio de hoy hablamos de menopausia saludable con Silvia Quílez. Hola, muy buenas. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Psicología Estratégica. Hoy vamos a hablar de menopausia saludable y para ello tenemos a Silvia Quílez La Huerta. Silvia es sexóloga, tiene su consulta en Santander y además de su consulta también se dedica a la formación, imparte talleres tanto en colegios, en institutos, asociaciones y hace también charlas para mujeres que están en distintas etapas de su ciclo reproductivo. Y justamente hoy pues hablaremos un poco de esto, ¿no? Del ciclo reproductivo de la mujer y de esta etapa del climaterio y de la menopausia. Muy buenos días, Silvia. Hola, buenos días, Paola, ¿qué tal? Nada, Muchas gracias por contar conmigo. Sí, muy contenta de tenerte por aquí para hablar de estos temas. Como comentábamos, hoy queríamos hablar un poco de menopausia. A veces cuando se habla de menopausia, cuando pensamos en menopausia, nos referimos únicamente como a ese momento en el que dejamos de tener la regla, ¿no? Incluso puede percibirse como que es algo que pasa de repente, ¿no? Como nuestra vida normal y de repente dejamos de tener la regla, dejamos de ser reproductivas y como si pasara un poco de un día para otro. Sin embargo, esto es un proceso, ¿no? Que va implicando una serie de cambios y que abarca como un periodo un poco bastante más largo, ¿no? Que simplemente el momento, ¿no? de la pérdida del periodo. Cuéntanos un poquito sobre esto, háblanos un poco de estas etapas. Efectivamente, como dices, Paola, la menopausia en sí, bueno, viene a ser la pausa de menstrualidades, es un cese permanente de la menstruación por la detención de la actividad ovárica. Como dices, parece que pasa un día y se acabó, ¿no? Realmente no es así. De hecho, la menopausia viene definida a través de un diagnóstico retrospectivo. Es decir, han de pasar mínimo 12 meses continuos, según algunos expertos, según otros 24, para confirmar que hemos tenido la menopausia, dijéramos. O sea, 12 meses seguidos o 24 meses seguidos sin menstruar. Eso por una parte. Por otra, bueno, para entenderlo, a mí me gustaría explicar que es un proceso no solo más largo, sino que está unido al resto de la vida. Cuando nacemos las mujeres, nacemos con una reserva ovárica de aproximadamente 1 millón de folículos, que es donde se desarrollará el óvulo. Para que te hagas una idea de ese millón, cuando llega la pubertad, cuando llegamos a la menarquia, nuestra primera menstruación, se ha reducido ya en 400.000 aproximadamente. Y en cada ciclo menstrual se va reduciendo. ¿Qué ocurre? Que llega un día que esta reserva se acaba. Ese sería el momento de la menopausia. Esta reserva se acaba de folículos que se convertirán en óvulos, por lo cual ya no va a haber ovulación, ya no va a haber una producción por parte de los óvulos ni de estradiol, que son estrógenos, el más potente que tenemos las mujeres, ni de progesterona. Con lo cual, como bien has dicho, tampoco va a haber capacidad reproductiva. Entendido como algo que nos viene ya dado de lo que nos precede de vida, también la menopausia podríamos encuadrarla en una etapa un poquito más larga. Tú misma, Paula, has nombrado ya la palabra climaterio. La palabra climaterio significa escalera y tiene que ver pues, con otro proceso evolutivo de la mujer. Dentro del climaterio se habla de una etapa de premenopausia. Depende, veremos, ¿vale? Depende de autores o también, sobre todo, depende de cada mujer. No todas somos iguales. Que puede ser que tenga los 35, 40 años, depende. Esa sería la premenopausia, anterior a. Otra etapa sería la perimenopausia. Esta etapa comprende aproximadamente los 2 años anteriores a la menopausia y el año siguiente. Y después ya sería la etapa de posmenopausia, que es posterior a esa etapa de menopausia.
En toda esta etapa de climaterio estamos hablando de una etapa de transición, aunque a mí me gusta llamarla etapa vital, porque al final, durante toda la vida estamos transitando de unas etapas a otras, vamos viendo cambios tanto a nivel fisiológico, psicológico, social. Entonces, esta es una etapa más, una etapa vital, en la que, pues sí que es cierto que va a haber cambios, algunos de ellos van a tener como consecuencias, puede que desagradables, ¿vale? Entonces, hay muchas mujeres que necesitan un tratamiento de apoyo para estos síntomas o para saber adaptarse a los cambios. Vale, pero es muy importante esto También que comentas. Sí, es muy importante esto que comentas, que es un proceso que forma parte del desarrollo y de todo el ciclo, ¿no?, reproductivo de la mujer. No es que de repente, ¡pum!, es algo que sucede, sino que forma parte y tiene, bueno, pues todas estas etapas que, por ejemplo, ¿cómo distinguiríamos unas de otras? Me hablabas antes eso como de sintomatología, me imagino que al ir bajando la reserva ovárica también hay cambios a nivel hormonal. Cuéntanos un poquito las diferencias o cómo puede darse cuenta una persona que de esos cambios, ¿no? Sí, vale. Para hablar de ello, vuelvo a repetir, ¿vale? Cada mujer vamos a ser diferente. Cada mujer tenemos una situación concreta, nuestros cuerpos pueden funcionar de forma muy distinta y aparte hay varios tipos, dijéramos, varios tipos o varias formas en las que vamos a tener la menopausia. ¿A qué me refiero? Lo mayoritario puede ser que sea de forma natural, con una caída paulatina de hormonas. Hay casos en los que es de forma natural, pero de repente. Vale. O hay casos también en los que puede ser inducida quirúrgicamente a través de la extirpación de ovarios o de útero o inducida a través de medicamentos. Por ejemplo, medicación muy fuerte para casos de endometriosis o fibromas uterinos, algún tema de radioterapia para cáncer. Pues bueno, ahí también va a depender. Quiero decir con esto que no es sota caballo rey, que no todas las mujeres lo vamos a vivir igual, en función de cómo somos y del tipo, pero bueno, sí que, por ejemplo, los sofocos es uno de los síntomas que suelen darse incluso en la premenstruación, ¿vale? Los sofocos, de hecho, es algo que se sigue estudiando. Bueno, la mujer, dijéramos, que a la mujer se nos ha estudiado poco y se nos ha empezado a estudiar tarde. Entonces hay muchas cosas que no sabemos todavía o no tenemos las razones ciertas. Sí que se está estudiando todavía si se debe a razones genéticas, climáticas, alimentarias. Te lo digo porque hay lugares como Japón o Nigeria que el nivel de incidencia o el nivel de sofocos en mujer en esta etapa de perimenopausia o premenopausia es muy bajito y, sin embargo, parece que aquí en España es la marca registrada, ¿no?, de climaterio que estamos haciendo en España, de la mujer. Estos, en principio, son más habituales por la noche. No quiere decir que no ocurran por el día, pero sí que son más habituales por la noche. Pueden notar que nos despertamos de repente con sudoraciones fuertes, con sofocos, que pueden ir desde el medio minuto, incluso hasta media hora o más. Depende de las mujeres. Normalmente son síntomas que tienen una duración no permanente. Podemos estar 1 año, 2, 3. Hay mujeres que más, ¿vale? Mujeres que incluso 10 años, pero bueno, lo habitual 1, 2, 3, y que después van a desaparecer. Parece ser que tiene que ver con un nivel alto de la hormona hipotalámica o una sustancia llamada norepinefrina, y lo que hace es pues, que estimula la producción de calor. Entonces, en estos casos sí que es habitual que nos vivamos en premenstruación ya, como ese síntoma que me comentabas, que nos vaya a ir avisando ya de que algo ocurre, ¿no? En premenopausia también es muy habitual el síntoma de la sequedad vaginal. De hecho, es tanto en consulta, por ejemplo, en mi consulta o en otras, o a nivel de estudios, dijimos que es el primer síntoma que se alude por ser de los primeros y por lo desagradable que nos puede resultar a las mujeres, porque nos va a afectar a muchos niveles, también a nivel sexual. En este caso, lo que ocurre es que por la caída de estrógenos, los ovarios dejan de fabricar los estrógenos, que es, como decíamos, es los estrógenos más fuertes, que es el estradiol, pero lo que hace es que a su vez disminuye o desaparece la lubricación vaginal.
por lo Ujú. tanto también la elasticidad de la vagina. De hecho, las paredes vaginales se afinan, se vuelven Vale. más delgadas, más delicadas, se pierde la acidez del pH que teníamos. Hasta ahora nuestro pH era más ácido en la vagina, ahora se pierde esa acidez. Entonces, Ujú. todo esto conlleva molestias, puede llevar a dolor, incluso en relaciones sexuales, puede llevar Vale. a una dispareunia, ¿no? Dolores en Ujú. relaciones sexuales, y que a esto se refieren muchas mujeres, como hablábamos, incluso antes de la etapa de la menopausia, que puede ser en pre o dentro ya de la perimenopausia, que puede ser eso, pues 2 años anteriores, un año anterior. Vale, me imagino que esto también es motivo de consulta para ti, Sí. muchas veces porque puede afectar a la calidad, ¿no? de la vida sexual de las mujeres. Justamente en referencia a esto, ¿no? Cuando una mujer empieza a notar, ¿no? Como estos primeros síntomas y nota, bueno, y es consciente, ¿no? Que está entrando un poco en esta etapa, a veces tiene una connotación como muy negativa esto, ¿no? Yo incluso me he encontrado en consulta, ¿no? Gente que está como en un proceso de adaptación a esta nueva fase y que le puede provocar hasta una depresión o angustia, ¿no? Porque hay socialmente una visión como muy negativa asociada a la menopausia. Se asocia mucho eso como a que dejamos de ser mujeres reproductivas, es como ser menos mujer. Bueno, se asocia a eso, ¿no? Como hay un estigma con todo lo que respecta a la evolución, a la vejez. Supongo que tú lo habrás notado y lo habrás notado tanto como sexóloga como en consulta. Háblanos un poquito de esto. ¿Qué cosas has observado con respecto a este estigma un poco? Si hay algunos mitos que hayas detectado también. ¿Y qué opinas sobre esto? ¿Y qué deberíamos hacer para librarnos un poco de esta visión negativa? Uh-huh. Como tú dices, efectivamente sí que hay un estigma y de hecho yo lo noto tanto en mujeres como vienen a consulta como en mujeres que se han apuntado a un taller, quieren hablar simplemente de qué les está ocurriendo, que es la menopausia, y se dan cuenta, ¿no? De las ideas negativas con las que vienen. Como tú has dicho, Paula, en la sociedad actual hay que ser productiva y en el caso de las mujeres, la producción o la validez de la mujer va ligada a la reproducción, a la juventud y atractivo. ¿Qué ocurre? Que justo en la fase en la que estamos hablando parece que esto disminuye o desaparece. Desaparece la juventud, lógicamente. Mm. Estamos hablando ya de edades, depende, ¿vale? Como hablamos, hay diferentes tipos, pero pueden ser edades de 45, 50, 55 años o en caso de menopausias tempranas, pueden ser incluso antes. Pero lógicamente ya no somos niñas, no somos adolescentes, no somos jóvenes, estamos pasando de etapa, dijéramos. La sociedad valora que la mujer seamos jóvenes, seamos atractivas. ¿Qué ocurre? Nos empiezan a aparecer más signos de edad, Ujú. arruguitas, empezamos a perder masa ósea, empezamos a tener una serie de síntomas que nos está diciendo, uy, cuidado, que ya no soy la Ujú. adolescente o la niña joven, ¿no? Y aparte, bueno, perdemos la productividad que en un Ujú. principio esa sociedad con visión androcéntrica ha puesto sobre nosotras, es decir, dejamos de ser reproductivas. Eso para muchas mujeres es un peso muy fuerte. Es de repente, ya no puedo, ya no soy fértil, ya no voy a poder tener hijos o hijas, haya tenido o no. Ujú. O seguramente puede que no quiera ya tener, pero el hecho de dejar de ser reproductiva y dejar de ser joven es un peso muy fuerte, nos influye muchísimo lo que la sociedad está exigiendo de nosotras o lo que la sociedad nos está diciendo como es positivo o no es positivo. Estamos hablando de una sociedad actual y occidental, depende de qué lugar. No podemos olvidar que hay otras épocas o incluso culturas en Ujú. las que las mujeres en la etapa de climaterio, al revés, somos mujeres sabias, somos mujeres seguras, completas. Sin embargo, aquí es como que pasamos ya a un nivel diferente, ¿no? Un nivel de no Ujú. reproductividad, a un nivel de no ser ya lo suficientemente mujer, como decías tú. Ujú. Entonces, yo cuando vienen las mujeres a mi consulta, lo primero que les pido es que se pregunten, que podéis preguntar también vosotras, es, en principio, ¿qué concepto tengo yo de la menopausia, del climaterio? ¿Cómo lo vivo? ¿Y qué concepto tiene mi sociedad? Porque queramos o no, nos influye muchísimo lo que la sociedad nos está exigiendo.
Ujú. Entonces, muchas veces nos damos cuenta de que como mujer entramos ya en esta etapa con unos miedos ilógicos que realmente Efectivamente. no lo van a hacer. Y eso ya nos está desvalorizando. O sea, antes de entrar en la etapa ya estamos entrando con miedo o con negatividad. Entonces tenemos que aceptar que es una etapa más, como hemos hablado, es una etapa más que viene precedida por todas las etapas anteriores. E igual que cuando llegó la adolescencia era una Ujú. etapa impresionante, También muchos cambios, difícil. muy difícil, muchos cambios hormonales, fisiológicos, psicológicos, sociales. Pues ahora ocurre lo mismo, es una etapa que va a llevar muchos cambios y lo que supone es que tenemos que adaptarnos a esa nueva etapa, saber lo que va a ser peor, saber lo que va a ser mejor. Hay mujeres que es en el caso contrario. Hay mujeres Ujú, que vienen muy relajadas porque, uy, ya no me voy a quedar embarazada. O ujú, coincide con una etapa en la que mis hijas, mis hijos se van de casa y ya estoy tranquila. Vuelvo otra vez a tener esa etapa romántica con mi pareja. Todo depende ujú. de la visión que Vale. tengamos, ¿no? Pero mm, Vale, o sea que es muy importante eso, ¿no? Como evaluar con qué creencias venimos con respecto a esto. Y lo eso, que tú decías, sobre todo, despojarnos de esas valoraciones negativas o peyorativas con respecto a eso. No tiene nada que ver el atractivo, la sensualidad o la sexualidad de una mujer con su edad. En la sociedad actual nos venden el atractivo en una mujer joven, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Se eso, asocia mucho la belleza y todo eso con juventud. Sin embargo, hablábamos antes eso, ¿no? De los signos de la edad, las arruguitas y tal. Todo eso no tiene por qué ser poco bello, al contrario, hay mucha belleza. A los hombres no se les pide tanto, a los hombres se les ve como más atractivos cuando tienen canitas, cuando tienen algunas arrugas, ¿no? No hay tanto estigma social con respecto a eso. Entonces, encontrar, saber validarse, ¿no? A una misma y despegarse un poco como esas etiquetas y redescubrir nuestra propia sensualidad, sexualidad, atractivo en todas las fases de la vida es importante. Me imagino que cosas así también trabajas en consulta, aparte del asesoramiento como sexóloga. Debe de haber bastante, ¿no? De este trabajo en el día a día, ¿no? En tu día a día. sí, bastante. Además, Ujú, como yo te comenté, Paula, a mí es un tema que me fascina. Las ujú, etapas por las que vamos transitando y los cambios que conllevan y cómo nos adaptamos a ellos. Cómo ujú, somos capaces o no de adaptarnos, en algunos casos solas, en algunos otros casos buscando apoyo, ¿no? Es el caso de las mujeres que acuden a terapia o se inscriben en algunos de los talleres. Entonces, efectivamente, hay mujeres que no saben adaptarse a las etapas o también lo hemos hablado en otra ocasión, hay muy poca información. hay muy Hay poca poca. información, entonces de repente voy a entrar en una etapa de la que apenas conozco nada porque o no se habla o se habla negativamente, ¿no? Lo que hablábamos. De lo que no se habla no existe. Y de lo que se habla poco y negativamente, uy, es Mm. sucio, es peyorativo, es inferior, es malo. Entonces Sí. parece que estoy entrando en algo que desconozco y encima es algo malo. Sí. Entonces Y eso es muchas como un veces es lo tabú, que ¿no? mueve. Cuando alguien está entrando en esto es como un Sí, tabú, lo vive un poco como un tabú, no lo dice, ¿no? A lo mejor yo me he encontrado con gente a la que le cuesta mucho, ¿no? Como aceptar, adaptarlo o comentar, ¿no? Este tipo de cosas. eso es muy importante, Paola, lo que dices, porque realmente muchas mujeres se dan cuenta que en el momento en que empiezan a hablarlo, a decir, bueno, es una etapa más de mi vida, voy a ver qué ocurre, pero voy a hablarlo, no tengo que avergonzarme. Entonces, es cierto que en el momento en que empiezan a hablarlo con amigas, familia, con su pareja, en el caso de que la tengan, con Ujú. otras mujeres en talleres, como sea, pero en el caso en el momento en el que le dan voz, empiezan a hablar de ello y empiezan a hablar de forma positiva también, no únicamente de forma negativa, cambia totalmente. Cambia la visión que ellas mismas tienen y va a cambiar cómo van a ir transitando en esa etapa y de hecho muchos de los síntomas disminuyen o desaparecen. Fíjate, únicamente por el hecho de hablar y normalizarlo y Fíjate. compartir con otras mujeres y otras personas. Sí, 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 o sea que eso de adaptarse, todo esto influye muchísimo en cómo vivimos las cosas. Vale, vale. ¿Y qué recomendaciones darías tú para vivir todo este tránsito de una manera saludable, para adaptarnos a estos cambios fisiológicos en nuestro cuerpo? No sé, hablábamos antes de que en algunos casos puede ser necesario, pues, terapias hormonales
o no sé, ¿qué tipo de recomendaciones sueles dar? ¿En qué casos es necesario este tipo de terapias hormonales? Y si recomendarías también, no sé, otras cosas como ejercicio, tanto ejercicio físico como a lo mejor ejercicios de suelo pélvico, este tipo de cosas. Cuéntanos. Vale, de acuerdo. Bueno, en primer lugar, en cuanto a terapia de reemplazo hormonal, yo soy muy cuidadosa. En ese caso sí que derivaría a un médico, lógicamente, eso yo no lo voy a prescribir ni derivaría a un médico a esta persona, pero hay que tener en cuenta que la terapia de reemplazo hormonal lo que hace es intentar repetir el ciclo ovulatorio de la mujer sin que exista ovulación y en algunos casos sin que exista ya la menstruación. ¿Qué ocurre? Que para que sea efectivo tiene que darse un tratamiento prolongado en el tiempo, durante años, para lograr esos beneficios, pero también conlleva riesgos. Entonces, como beneficios, esta terapia de reemplazo hormonal, sí que es cierto que alivian los sofocos, los calores, reducen la pérdida ósea, pero cuidado, porque van a reducir la pérdida ósea, pero en el momento en que dejamos la terapia de reemplazo hormonal, va a volver otra vez al porcentaje de un 2%, un 1% habitual que estamos perdiendo en esta etapa de vida. Reduce enfermedades cardíacas y disminuye la sequedad vaginal que comentábamos antes. Como riesgo, hay que tener cuidado porque al final, con esta toma de hormonas, dijéramos, estamos posibilitando crecimiento de otras células, o sea, posibilitando crecimiento de fibromas uterinos, posibilitando cáncer de endometrio. Es cierto que a las personas que padecen de vesícula biliar les va a ir de forma negativa, puede influir en estados anímicos. Yo te digo, yo no soy muy partidaria de ello, prefiero probar antes otras cosas naturales, pero bueno, en caso de derivaría a un médico o a una médica que sería quien estudiaría la situación de esta persona. Como consejo, o sea, primero, la actitud positiva de la que hablábamos antes. Bueno, soy una mujer, estoy pasando por una etapa diferente en mi vida, voy a ver qué es, qué cambios conlleva y voy a hablar de ello. Por otra parte, ayudan los ejercicios de relajación o meditación, tipo yoga, qigong, el mindfulness. No me sale nunca la palabra. Mindfulness, sí. Atención plena. Eso, la atención plena. Evitando el estrés también ayudamos a que no bajen tantos estrógenos, dijéramos, ¿no? Sí. Cuando todavía no nos ha desaparecido del todo. También con ejercicio regular. Mínimo 20-30 minutos al día ayudamos a metabolizar la adrenalina, el cortisol que nos va a generar ese estrés. Con ejercicio ayudamos a que aumente la concentración de endorfinas, esa sensación de bienestar. Incluso disminuye la sensación de cansancio que suele preceder a la menopausia. Ejercicios, si comentabas, ejercicios de músculos pubococígeos o ejercicios de Kegel, con cuidado, ¿vale? Cada persona es de una manera, entonces yo en consulta sí que vamos viendo ejercicios como paulatinos, ¿no? Al final son músculos que no se han trabajado y que depende de la atrofiedad que tenga cada persona, de los atrofiados que estén. Entonces, bueno, veremos poco a poco. Muy importante apoyarnos, como decíamos, ya no solo en las amigas u otras mujeres, sino en la pareja si la tenemos también. Y entender que nosotras estamos pasando por esta etapa, pero los hombres también, sí que hablábamos antes de que no existe esa presión en cuanto a reproductividad o exigencia de juventud como las mujeres, pero también muchos hombres van a notar esa caída de hormonas, van a notarse más cansados, como que se pone en juego, dijéramos, el poderío de los hombres. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Sí, como también nos pueden hablar con ellos, saber qué es lo que les puede ocurrir y que entiendan por lo que estamos pasando nosotras. Y después, lógicamente, pues bueno, el tema de reducir estimulantes como el café, alcohol, tomar calcio, magnesio, vitamina B, cuidar nuestra alimentación, ¿no? Pues comer más fibra natural, más alimentos integrales. Ahí pues incluso la toma de estrógenos naturales, estrógenos de planta, sin llegar a recurrir a estas terapias que hablábamos de reemplazo de hormonas. Entonces, en función de los efectos que estamos viviendo, ya sean sofocos, ya sea pérdida ósea, de lo que sea, pues bueno, hay diversos estrógenos de plantas que nos pueden ayudar
Quizá os suena el hipérico, que además ayuda a aumentar el Sí. ánimo, o lúpulo para sofocos, para los sofocos, depende. Vale. O sea, es que también, bueno, es muy individualizado, ¿no? Porque cada persona es diferente, cada mujer es diferente. Como tú decías antes, el proceso será distinto. Tiene que haber mucho de autoobservación, no hay como un protocolo a seguir, pero todo lo que tenga que ver con el autocuidado, pues ayudará. Y me resulta muy interesante lo que comentabas de la terapia hormonal, que hay que ir con cuidado y valorarla si realmente es necesario y si aportará más realmente beneficios. A veces parece que es como la primera opción. Uy, estoy teniendo sofocos, estoy entrando en esta fase de la vida tal, voy al médico y que me den, ¿no? Como una terapia hormonal, ¿no? Para transitar por aquí. Y es muy interesante lo que comentabas, hemos de adaptarnos a este proceso, a esta nueva regulación, incluso hormonal, etcétera, etcétera, no recurrir siempre como a parches o a medicación, porque sí, evidentemente habrá personas que lo necesiten y en ese caso, pues lo que tú dices, ¿no? Tendrá que evaluarlo pues un médico, etcétera, etcétera, pero con mucha Sí, precaución, ¿no? de hecho, es cierto que cuando se empezó a hablar por fin de esta etapa, Uh -huh. fue como, existe esta etapa, vamos a hablar de esta mujer, vamos a tratarla, vamos a medicalizarla. Sí. Y como tú comentas, vamos a ver que si todas las etapas tuvieran que tener un medicamento para, porque tenemos un cambio, ya sea fisiológico, psicológico, social, estaríamos toda la vida medicalizadas. Algo que no Claro. ocurre, como hablábamos, en la adolescencia o, por ejemplo, en el embarazo, en la maternidad. Uh Vamos a -huh. ver, son etapas, vamos a ver qué nos va ocurriendo y medicalizar en casos extremos, En ¿no? En casos algunos casos sí, pero necesarios. no de primera, eso es. Claro, porque esto no es una patología, que ese es el tema, no, no se trata de una patología, la menopausia no es una enfermedad, es realmente forma parte del desarrollo evolutivo de todas las mujeres, ¿no? Entonces no hay por qué tratarlo como si fuera eso, ¿no? Como si fuera un problema o una enfermedad, se puede vivir eso de manera muy saludable. Vale, por último, como sexóloga, ¿qué recomendaciones nos darías cuando entramos, ¿no? En esta etapa de nuestra vida para disfrutar de una sexualidad plena, de una sexualidad saludable? En estos casos se suele eludir a lo que ya he comentado anteriormente de la sequedad vaginal Uh -huh. y también hay una idea como extendida, ¿no? O prejuicio que se habla de falta de deseo. Uy, Uh -huh. estoy con la menopausia, perimenopausia y me ha desaparecido el deseo, dijéramos, ¿no? Ya no le excito a mi pareja. Realmente sí que hay una caída hormonal, hablábamos, Uh pero la -huh. caída hormonal va a ser de estrógenos y progesterona. Realmente la testosterona es la hormona encargada de mantener el deseo sexual tanto en hombres como en mujeres. Es lo que se conoce como hormona masculina, porque los hombres la tienen en mayor medida, pero las mujeres también. Uh -huh. Los úteros y suprarrenales están generando la testosterona. Y según estudios, durante esta etapa de pre y perimenopausia, incluso en post, se mantienen los niveles de testosterona o se van reduciendo muy paulatinamente y hay mujeres, un gran porcentaje de mujeres, incluso en las que no solo disminuye, sino que aumenta esta Vale. hormona. Entonces, sea una cosa u otra, no va a incidir tanto en la falta de deseo. ¿Qué nos ocurre entonces? En principio, sí que hay una disminución en lubricación, entonces, lógicamente, yo tengo relaciones sexuales con penetración y siento que no lubrico igual, no lo comento con mi pareja, no tomo Uh medidas -huh. como utilizar más lubricante, por ejemplo, pues no me va a apetecer tener relaciones sexuales. Y no es que desaparezca mi deseo sexual, es que mi mente se va a anticipar. En la próxima relación sexual voy a pensar, ¿y si me duele otra vez? ¿Y si no logro lubricar? Mejor lo dejamos, mejor voy esperando. Vale, Entonces, al final no es vale, un vale. problema de falta de deseo, sino un problema de disminución en lubricación, problema de que nos llega a molestar, a doler. Uh -huh. Una vez más empiezo a pensar, uy, me estoy haciendo mayor, fíjate lo que me ocurre, ya no tengo Uh -huh. deseo, ya no le excito a mi pareja. ¿Por qué? Porque si mi pareja es un hombre, ¿vale? En este caso estamos hablando de hombres. Uh -huh. Es cierto que la menopausia en parejas de personas lesbianas, en parejas lesbianas, se ha estudiado poquísimo, muchísimo menos aún. Estamos Vale. hablando ahora en caso de pareja Uh -huh. heterogénea, heterosexual, hombre-mujer, lo que se suele pensar es, yo tampoco, no excito a mi pareja igual, ¿por qué? Porque olvidamos que seguramente nuestra pareja también está
en una etapa de andropausia. También está notando que pierde potencia, que necesita más tiempo para lograr la erección. ¿Vale? Todo lo que hablamos de qué importante es hablar en pareja. Importante hablar en pareja, o sea, hablar con nuestra pareja de lo que nos está sucediendo, lo que le está sucediendo a nuestra pareja. Si hay que poner medidas, simplemente utilizar lubricante siempre, abundante lubricante en el caso de relaciones con penetración, pero no todo es penetración. Efectivamente. Vamos a ver que hay muchísimas más lo que llamamos juegos sexuales, ¿no? Dijéramos. Entonces, aprovechar y en cada encuentro erótico, cada encuentro sexual, poder jugar a otras cosas. Por una parte, nos va a gustar tanto a una parte como a la otra, y por otra parte, nos va a ayudar a dar más tiempo a que nuestra vagina vaya lubricando. Entonces, pues bueno, o sea, sería como un efecto donde disfrutamos, nos gusta, y en el caso de que queramos al final que haya una penetración, al final o en medio, cuando sea, sí que habremos conseguido una mayor lubricación. Eso sí, nos vamos a ayudar también con un lubricante. Siempre yo recomiendo lubricantes a base de agua, porque hay muchísimos lubricantes en el mercado que contienen derivados de alcohol, propilonio u otros derivados de alcohol, y esto lo que van a hacer es producirnos una mayor sequedad y una dependencia mayor de ese lubricante. Entonces, siempre mejor un lubricante de base de agua. Dar más importancia a lo que decíamos, a esas manifestaciones eróticas que no sean penetraciones, que pueden ser besos, caricias, la mitad de la lengua, pueden ser muchas cosas. Vale. Otra opción muy bonita también es como vamos a cambiar esta etapa, vamos a reerotizarla, como a redescubrir toda nuestra sexualidad y nuestra sensualidad. Vamos a leer lecturas eróticas, incluso el visionado, ya sea yo sola o con una pareja, de películas eróticas o pornográficas. Y muy, muy importante, muy importante. Bueno, aparte también, perdona, se me olvidaba el cuidado con posturas. Claro, nuestra vejiga, uretra, vesícula empiezan a ser más sensibles, tener más posibilidades de inflamación. Vamos a ver nosotras mismas qué posturas nos hacen daño. Seguramente una postura a la que nuestra pareja nos está penetrando por detrás nos va a doler más, porque va a incidir en estas zonas. Bueno, pues si me duele, voy a probar otras posturas, ya está, así de fácil. Y como comentaba, muy, muy importante el hecho de conocernos a nosotras mismas. Muchísimas mujeres llegan a esta etapa sin conocerse apenas, sin haber cogido un espejo, mirado su vulva detenidamente, mirado también su vagina. Entonces, qué importante, voy a mirarme, voy a conocerme, a gustarme, voy a darme permiso para... Mi cuerpo es este, está cambiando, sí, pero mi cuerpo es atractivo, me gusto, me conozco. Vale, me encanta el concepto de darnos permiso, me encanta eso de darnos permiso y darnos permiso eso, a explorar, a descubrir, a ver qué es lo que realmente me gusta, conectar, ¿no? Con nosotras mismas. Eso es. Eso es. De hecho, hay teorías que hablan de que realmente, si no he visto nunca con un espejo, bueno, mi vulva es más fácil verla, pero ya más hacia abajo mi vagina. En el caso de las mujeres es muy difícil, tienes que ayudarnos con un espejo. Es como que el cerebro no hace conexiones totales, porque es una parte del cuerpo que no ha visto, de la que apenas se nombra, no se le acepta, dijéramos. Entonces, bueno, voy a mirarme, voy a ver cómo es mi cuerpo, cómo responde, qué me gusta. De hecho, en consulta sí que yo facilito unos ejercicios y uno de ellos es ese, voy a mirarme con el espejo, voy a ver mi cuerpo, sobre todo eso, mi vulva, vagina, ver cómo funciona, si contraigo, si relajo. Pues eso, saber cómo es mi cuerpo, cómo funciona, darme permiso para disfrutar. Genial, genial. Pues creo que son unas pautas realmente muy importantes en todas las etapas evolutivas, más en esta, bueno, en cualquier etapa en la que notemos cambios, pues evidentemente, ¿no? Es eso, volver como a reconectar, a no pretender vivir la sexualidad de la misma manera siempre, ¿no? Como que la hemos estado y adaptarnos también a estos cambios en nuestro cuerpo, incluso, ¿no? En nuestra pareja o parejas. Etcétera, etcétera. Pues muchísimas gracias, Silvia, por toda esta información tan interesante que nos has dado hoy. Coméntanos un poco para las personas que quieran seguir tu trabajo o que quieran consultarte, ¿dónde te podemos encontrar?
Tengo una página web, que es www.silviaquilez.es, mi apellido, silviaquilez.es. Ahí en la página web sí que viene acceso a contacto, como incluso algunos, todo lo que yo trato, tanto en consulta como en talleres. Mi consulta está en Santander, en Cantabria. Allí es donde yo realizo la consulta presencial, talleres también para mujeres y niños sobre todo, pero después también hago algunos de estos talleres o consultas de forma online. Y luego a nivel de redes sociales, pues bueno, me he estrenado hace poquito. La verdad es que a mí me cuesta el tema de redes sociales. Me gusta, si tengo que hacerlo, lo hago, pero bueno, me cuesta. Vale. Entonces, bueno, en redes sociales sí que estaría en Instagram o Facebook, como Silvia Aquiles Terapia o Silvia Aquiles Terapia Sexual. Vale, genial. Dejaremos los enlaces por ahí abajo para el que le interese, pues pueda saber un poquito más sobre tu trabajo y sobre tus talleres, que seguramente son muy instructivos y súper interesantes. Pues muchísimas gracias, Silvia, por habernos acompañado hoy. Ha sido un placer y te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias, Paola, por contar conmigo y encantada de haber coincidido en esta entrevista tan interesante. Y bueno, ya sabes que yo te sigo, que me gusta muchísimo cómo trabajas y cómo diriges. Pues seguiremos en contacto y haciendo cosas juntas. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, Paola. Adiós.